Buenas noches, mi nombre es Alejandro Pérez y les voy a estar hablando sobre el dinero, las diferencias entre tipos de mercados de valores como es el de capital o el monetario. Además, tocaremos los temas de la diversificación y los sistemas financieros. Estudio administración en la Universidad Fermi Toro, en la sede de Cabudare, y esta es una tarea para la materia de gestión de finanzas. Comenzaremos con las definiciones del dinero y podemos conceptualizar que el dinero es un medio de intercambio que por lo general forma parte en billetes y monedas, que es aceptado por una sociedad para el bien de sus pagos o servicios, o cualquier tipo de obligaciones comerciales. El dinero, para ser considerado dinero, tiene que cumplir tres características básicas. Se trata de un medio de intercambio de fácil almacenamiento e utilización, además de su fácil transportación. Es una unidad contable ya que permite medir y comparar el valor de los productos o servicios por muy distintos que sean entre sí, como pueden ser los gastos de cualquier tipo de productos o los precios de cualquier tipo de productos. Como se dice, se necesitan dos variantes para poder hacer una diferenciación y por medio del dinero podemos darle ese valor nominal a cada producto y hacer una diferenciación entre ellos. También se considera que su última característica es que tiene que ser un refugio de valor para posibilitar el ahorro. ¿Por qué posibilitar el ahorro? Porque permite el auge del comercio a gran escala mediante el dinero y las transacciones realizadas por el mismo, para crear este ahorro y tener un valor contable del ahorro y para poder fomentar las inversiones y la comercialización en grandes medidas se creó el dinero para tener el dinero como número constante de este tipo de inversiones. De esto nos lleva al sistema financiero, que es aquel conjunto de instituciones o mercados eh, en un país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro de los prestamistas hacia los prestatarios. Esto quiere entonces la mencionada labor de, del sistema financiero es buscar inversiones o capital para invertir para que los prestamistas, las personas que tienen este ahorro, se lo den a los prestatarios bajo una cierta criteria de, de rentabilidades que las dos partes eh, llegan a un acuerdo. Esto con la función de que el prestatario busca una rentabilidad sobre su dinero ahorrado y el prestamista busca una rentabilidad de su dinero a invertir y el prestatario busca solventar o alocar capital en X o Y tipo de inversión o busca adquirir un bien o servicio que por otra forma no podría. Esto se hace por medio de un intermedio que normalmente se llama los bancos. Esa mencionada labor de intermediación que se menciona es llevada a cabo por aquellas instituciones que integran el sistema financiero y se le considera como elemental para poder llevar a cabo la transformación de los activos financieros que emiten las inversiones en activos financieros indirectos para sus prestatarios. Al sistema financiero se puede comprender los activos como instituciones, intermediarios y los mercados financieros. Son estas tres bases que conforman un todo. Son instituciones especializadas en la mediación, como habíamos hablado, en la mediación entre las unidades económicas de distintos valores, como puede ser el euro, libras esterlinas, yuanes o dólares, que desean ahorrar o invertir sus fondos y aquellas unidades que quieren tomar fondos prestados eh, en su base adicional. Normalmente se captan fondos a corto plazo a través de cuentas corrientes o depósitos que son muy conocidas y ceden a largo plazo en concesiones de préstamos, adquisición de acciones y obligaciones amortizaciones. Puede darse el caso en que alguien que necesite el dinero se lo pida prestado directamente a una persona sin la necesidad de un intermediario, pero por lo general los intermediarios financieros facilitan esta labor, ya que no solo ponen una comunidad de personas, de prestamistas y prestatarios que buscan ayudarse entre sí mediante la garantía que genera el intermediario. El intermediario además, como hemos dicho, ofrece las garantías a ambas partes, tanto ahorradores como prestatarios. En los mercados monetarios o de dinero se negocian activos a corto plazo, que están los mercados monetarios y los mercados de capitales. Los mercados monetarios son de alta liquidez y elevados volúmenes y bajo riesgo, con un vencimiento a corto plazo. En los mercados denominados de capitales se negocian activos financieros con vencimientos a mediano o largo plazo. La distinción definitiva entre estos dos tipos de mercados de capitales y
de capitales y de monetarios está determinada por el plazo de los vencimientos de los activos financieros negociados a los prestatarios y prestamistas. Si bien también es preciso tener en cuenta el bajo riesgo y la capacidad de los activos en convertirse en dinero líquido o en liquidez constante. En los mercados monetarios, las empresas financian los capitales circulantes o bien colocan sus excedentes en tesorería. El mercado monetario, a su vez, se define como un conjunto de mercados al por mayor donde se intercambian activos financieros a corto plazo. Sus participantes son comúnmente grandes instituciones e intermediarios financieros especializados, por ejemplo, los bancos, y la relación que se establece entre sus participantes es meramente financiera, donde acuden al mercado para intercambiar activos financieros a corto plazo hasta 18 meses, con un bajo nivel de riesgo, que son unos servicios que prestan los intermediarios financieros, derivado de la gran solvencia de sus emisores y de una elevada liquidez que aportan los bancos. A su diferencia, el mercado de capitales es un conjunto de instituciones a través de los cuales se canalizan las ofertas y y la demanda de medios de financiación como acciones, créditos a mediano y largo plazo, que son muy conocidos en Venezuela como fideicomisos. A diferencia del mercado de capitales, en los mercados monetarios se ofrecen demandas o fondos de corto plazo, junto con el mercado de capitales y el mercado monetario forman el mercado financiero como un todo. Algunos ejemplos de estos instrumentos de los mercados de capitales son las acciones, bonos de gobierno a más de un año o bonos de empresas a más de un año. Con esto damos a entender que cuando se habla de mercados de capitales y mercados monetarios, hay que entender que son diferentes tipos de tiempos en los que se va a tener el capital alocado en cierto tipo de inversión, lo que va a variar también la rentabilidad esperada entre estos dos tipos de activos o opciones que tienen los ahorradores y prestamistas. ¿Qué se quiere decir con esto? Cuando se habla de rentabilidad entre estos dos tipos de mercados, normalmente depende del riesgo que esté dispuesto a tomar el inversionista. Por ejemplo, los mercados monetarios normalmente las rentabilidades son mucho más bajas, pero el riesgo a la vez es mucho menor a lo largo del tiempo. A diferencia del mercado de capitales, que son acciones y bonos de gobierno, bonos garantizados, fondos mutualistas, commodities, entre otros. En este tipo de mercados de capitales hay un riesgo más sistemático y más intrínseco en su alocación de capitales. Cuando se habla de rentabilidad, en base a esto, podemos decir que el mercado monetario tiene rentabilidades mucho más bajas, pero mucho más seguras y sostenibles en el curso del tiempo, a diferencia del mercado de capitales. Entonces, hablar de rentabilidad entre estos dos mercados es un tema muy subjetivo dependiendo de las necesidades del inversionista o que esté buscando el inversionista un fondo más seguro y mucho menos riesgoso con una rentabilidad estable durante el tiempo, o el inversionista tiene un nivel de riesgo más alto y no tiene problemas en aceptar esos tipos de riesgo si eso significa o se traspasa a una rentabilidad posiblemente más alta. Ya que conocemos estos tipos de bonos, estos tipos de dos mercados que constituyen el sistema financiero como un todo, podemos hablar de diversificación, que es un tema muy tocado en este tipo de inversiones, indiferentemente de cuál sea el caso. Podemos dar su definición para comenzar. Su definición es convertir en múltiple y variado lo que era uniforme y único. Si trasladamos este tipo de definiciones hacia la finanza, se trata de repartir tus inversiones en diferentes destinos, es decir, vas a ampliar las opciones y las variables con el objetivo de reducir el riesgo sistemático que estas contribuyen o van de la mano con su riesgo subyacente. La diversificación de las inversiones se presenta como una de las estrategias más interesantes y efectivas. ¿Por qué? Existen distintos tipos de diversificaciones. Existen diversificaciones según empresas, según sectores, según tendencias o según conos monetarios. ¿Qué se quiere decir con esto? Recurrimos a un ejemplo muy claro que son los portafolios de inversión. Los portafolios de inversión normalmente lo que hacen es alocar capital del inversionista en distintos tipos de mercados para reducir su riesgo y mantener una óptima rentabilidad. Por ejemplo, hay muchos portafolios que se basan en commodities, que como es el petróleo, el oro, el gas, el agua. Entonces, ¿qué se busca en este tipo de inversiones? Alocar distintos tipos de porcentajes de capital en cada uno de estos rublos con la idea de que si un sector en específico o una empresa en específico, si se habla de acciones, tiene un mal año o una baja rentabilidad, o es expuesto a un riesgo no sistemático
que no estaba contabilizado en la planeación a largo plazo, busca que, aunque ese nivel baje en su nivel de rentabilidad, los demás activos que son adquiridos por inversionistas se mantengan de una manera estable. También se habla, por ejemplo, de fondos mutuales que son invertidos directamente entre ellos debido a su naturaleza, como puede ser que compres un fondo mutualista de gas eh, y otro fondo mutualista de petróleo. Esos van a estar relacionados proporcionalmente de forma indirecta. Es decir, si el gas baja, las empresas de petroleras tienden a aumentar y viceversa. ¿Esto que busca? Balancear la rentabilidad según el tiempo que se esté invirtiendo o alocando el capital. Se dice que no se mantengan todos los huevos en una canasta debido a esto que estamos comentando. ¿Qué quiere decir no tener todos tus huevos en una canasta? Es no invertir todo tu dinero o alocar todo tu capital en un solo tipo de mercado, o un solo tipo de acción o un solo tipo de producto o servicio en el que estás dispuesto a invertir. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, los riesgos sistemáticos o no sistemáticos son variantes entre sí y son difíciles de predecir. Entonces, ¿qué se busca con este tipo de diversificaciones? Simplemente tener, en función del tiempo y el tiempo invertido, una rentabilidad estable y positiva, indiferentemente de si cierto sector no ha ido bien el año o ha aumentado su rentabilidad durante el año contable. Esta fue mi presentación, espero que les haya gustado.